Muy buenas, bienvenidos a Normaland. Se viene un otoño de lo más apetecible y ambicioso en los catálogos de Norma Editorial y Editorial Astronave. Para conocer lo más selecto de todas nuestras líneas, le hemos pedido a sus editores y editoras que se sientan en nuestra mesa y nos cuenten cuáles son sus apuestas. Bienvenidos a Normaland, el podcast de la redacción de Norma Editorial. Celebraremos esta reunión todos los meses y en este episodio vamos a hablar de octubre. Querido Oriol Figuera, amigo, ¿cómo estás? Hombre, encantado, ya sabes que cada vez que vienen los editores pasa algo maravilloso, o sea que encantado de estar aquí. Son los programas más seguidos, la verdad que sí. Como no caben, porque tenemos 6 editores en Norma, contando Norma y Astronave, en la mesa está el director editorial de Norma y responsable de la línea de producción propia, Luis Martínez. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí. Ya hace mucho tiempo que no me traéis, ¿eh? Tocaba. Y en Valencia está Álvaro Nofuente, que es el responsable de la línea de cómic europeo. Álvaro, ¿qué tal, compañero? Hola, estupendamente. Encantado de saludaros. Pues nada, entramos al trapo del tirón. Luis, comenzamos contigo. En octubre, ¿cuáles son tus novedades y cuál destacarías primero? Bueno, en octubre salen dos novedades muy potentes y bastante diferentes entre sí. De hecho, una de ellas es de un veterano de la historieta que lleva trabajando desde los años 70 y la otra es de un debutante con una primera obra, que es una obra de largo aliento de 200 y pico páginas. Si queréis, empiezo hablando por galones del veterano. Me parece estupendo. Que es Víctor Barba. Víctor Barba ya había publicado con nosotros Hasta Novgorod hace un par de años. Es un libro que ha tenido muchísimo recorrido sobre la historia de la División Azul, basada en una historia real, de la cual ya tenemos 2 ediciones. Y es una novela gráfica buenísima si te gusta el tema bélico, que también el tema histórico, ¿vale? Porque es todo real y todo, pues al final viene con un dossier que expande toda la información y es un gran título, ¿vale? Ahora, Víctor, pasamos de la División Azul y nos vamos a finales de 1700 con un western un poco atípico, ¿vale? Porque es un western antes de los westerns de los que estamos acostumbrados. Siempre estábamos acostumbrados a el relato yankee de la conquista del oeste. Es normal porque nos hemos visto impregnados de películas durante todo el siglo XX, ¿no? Desde La diligencia de John Wayne hasta los grandes westerns crepusculares de Clint Eastwood, ¿no? Y pensamos, ¿no? que es un poco que la conquista del oeste pues fue así, ¿no? La fiebre del oro, la conquista, los indios, el tranvía. El tranvía. Sí, exacto, la construcción del ferrocarril. Aunque no se trata mucho el tema de que fue construido por chinos, por ejemplo, pero bueno, eso es otro melón y otro cómic que quizá podría salir. En este caso nos vamos a los tiempos del virreinato de la Nueva España y es los tiempos en el que los españoles tenían los asentamientos en Estados Unidos, sobre todo en la parte de California, Nuevo México y Texas. En este caso nos vamos a Nuevo México para encontrar una historia de intrigas entre españoles y la corona británica, con una historia de un hombre que quiere recuperar a su amor en ese totum revolutum que era entonces ese virreinato de la Nueva España en California, que era muy frágil, ¿vale? Porque había muchísimos intereses económicos entre medio y también teníamos el tema de los apaches, las incursiones de los apaches y de los comanches, o digamos que era una tierra muy inestable y muy difícil de mantener en ese momento, lo cual es el escenario perfecto para hacer una historia de aventuras, y una historia de aventuras desde una perspectiva que normalmente no se ha tratado, ¿vale? Claro, entonces, atendiendo a este cómic, ¿sería muy atrevido y exagerado decir que el western surgió en España? Yo, si quieres, esto lo puedo poner. O sea, el origen. Desde el punto de vista de comercialidad y marketing es maravilloso. Sí, hombre. A ver, no es que Que el protozoo del western.
El género western, como sí, evidentemente es un género tratado mucho en Estados Unidos, ¿no? Desde que aquella obra, creo que la obra fundacional fue Pasaje al Noroeste, demás, pero y sobre todo en el cine nos ha impregnado, incluso en la línea de Álvaro de la BD europea tenemos muchísimos relatos de western. El Blueberry es uno de los grandes clásicos, hasta Undertaker ahora con Ralph Meyer, que sería uno de los grandes clásicos modernos. Casi. Pero bueno, en este caso ya te digo, es un momento que no hay cowboys, ¿vale? No hay vaqueros, hay dragones de cuera, ¿vale? Pero sigue habiendo, ¿no?, esas tensiones entre nativos americanos, los colonos, los españoles y los intereses británicos por el Pero está territorio. ambientado en una zona que en aquella época pertenecía a España. Era española. Estupendo. Era una época en la que era española y que en España pues todavía tenía colonias, ¿no? Digamos, en O todas sea, partes. prácticamente yo creo que coincidió con el ocaso de lo que era el principio del ocaso de las colonias españolas. De hecho. Claro, porque digamos que la empezamos a perder a lo largo del siglo XIX. Claro, En el o sea, 1898 estaba ya- perdimos las últimas, o claro, digamos se independizaron ellos. Estaba ya rondando el asunto de... Bueno, son 100 años antes, ¿eh? Todavía le quedaba... Claro, claro. todavía le Quiero quedaba, decir, sí. pero históricamente 100 años al final es un tramo relativamente corto. Desde por decirlo- desde el punto de vista de la historia de la humanidad, 100 años son un suspiro. Pero Por sí. eso, poniéndonos así, a eso iba. Exactamente. Está claro que sin duda Víctor Barba ha creado un cómic muy bueno. De hecho, el Afternoon Colot que presentaba antes Luis, como él decía, tenemos 2 ediciones. La primera la agotamos bastante rápido, le gustó mucho y estamos convencidos de que este Huracán sobre Nuevo México también funcionará muy bien. Os animamos mucho a que os acerquéis a él porque merece muchísimo la pena. Y comentaba Luis que tienes una segunda novedad en octubre. Exacto, aparte de Huracán en Nuevo México, que ya tenemos el ejemplar y que os lo enseño así, y solo quería hacer un pequeño apunte también, que es que viene también, por si alguien quiere saber un poco más sobre la historia de cómo fueron los asentamientos españoles allí en lo que ahora es Estados Unidos, viene con un dossier de unas 30 páginas donde te Y lo explican con todo mapas y perfectamente. todo, ¿eh? Maravilloso. Mapas ¿eh? y todo, claro. No. Un buen mapa, ya sabes, No, que sí, sí. te ubica perfectamente. Sí. Antes de Bueno, Google al final, en una tierra tan fragmentada y con tanta gente implicada, está bien al menos situar a cada uno Claro, como si fuera el Risk. Este contenido Básicamente. extra siempre enriquece muchísimo los libros y es muy satisfactorio. Vale, y de Víctor Barba, que como ya he dicho antes, veterano que lleva desde los años 70, llegamos a Fran Mariscal, ¿vale? Fran Mariscal viene de una formación de la Escuela Joso, ¿vale? Aunque haya estado muchísimos años dibujando. Es un dibujante al que ya le teníamos echado el ojo desde hace muchísimo tiempo, y un día pues se me presentó y dijo: oye Luis, tengo un proyecto. Y yo, bueno, enséñamelo. Normalmente cuando vienen a enseñarnos proyectos me dan 5 páginas, o 6, 7, 8, 9, 10. Fran llegó con 200 páginas. Y yo, ¿cómo? Llegó con el cómic, prácticamente. Llegó con el cómic casi para chutar a gol, ¿vale? ¿Y qué me encontré? Pues me encontré con una historia que se llama Moribundo, ¿vale? Y es un relato de vampiros. Que es de vampiros, pero no es de vampiros porque es una analogía de la depresión. Y es visualmente potentísimo. Estamos hablando de un estilo un poco del mejor Sienkiewicz y el mejor Makin. Respira un poco la vibra de los cómics de Vértigo, de la gran etapa dorada, que sería la etapa de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Ese dibujo. Y es un poco una historia de vampiros a la Anne Rice, con algunos toquecitos de Burroughs, y se mueven en unos códigos lynchianos, ¿vale? Está un poco un relato enfebrecido, ¿no? Entre lo onírico y lo real, fragmentado en las etapas de un duelo personal, ¿vale? El que aborda una relación tóxica y los problemas de la salud mental, ¿vale? Pero desde el prisma de una historia alucinada de vampiros. Y es Una pasada. una pasada. Sí. Gráficamente El resumen es espectacular. una pasada. Es- Todavía no lo tenemos. Está por llegar. Pero he traído aquí Es una maravilla. Sí, pero mostraremos páginas en Sí, la sí. edición. O sea que... la prueba de. Además, de ideal que no tiene por qué ser para la Spooky Season, pero para octubre, que ya viene ese ambiente así más frío, la época halloweenesca también encaja a la perfección. Perfecto. Y nada, decir que por favor acercaros a Sí, esta es. gran obra, porque estoy seguro de que Es una Fran maravilla. es un autor que. Es un autor que va a ser muy reconocido, la verdad. Ha empezado con algo muy potente. Ya había hecho alguna historia corta en alguna antología.
Pero ya te digo, es una primera obra, 226 páginas, si no recuerdo nada mal. O sea, solo tuvo que hacer 26 páginas más de lo que te entregó. Efectivo igual. Está bien eso, ¿eh? Tratándose de una ópera prima, es un cómic espectacular y como bien dice Luis, está llamado a conseguir grandes cosas porque si ya en su primer trabajo ha logrado esto, lo que está por venir será auténticamente apoteósico. Pues nada, Álvaro, vamos contigo. Como tú tienes más novedades y que te agradeceremos que destaques un par, que dediques más tiempo a estas dos y el resto nos las menciones. ¿Cuál mencionarías primero? Pues mencionaría primero otro título bastante spooky, que es El Diablo y Coral, que es la primera obra en solitario de Oms, el artista a cargo de Sí o del Angelus, que en este caso nos narra una historia ambientada en la Praga de la antesala de la Segunda Guerra Mundial, y su protagonista es Coral, que es una chica judía que trabaja en un circo ambulante y que tiene una relación de codependencia un poco chunga con el diablo. No sé si se puede tener una relación sana con el diablo, pero ella desde luego no. O a priori, según los cánones, no debería ser. No, la verdad que la historia es muy chula y el dibujo es espectacular, ¿verdad, Álvaro? Sí. El dibujo es tremendo, tremendísimo. Y la historia nos sorprende, porque claro, es el primer trabajo como guionista de Oms y aparentemente es un autor que lo sabe hacer todo bien, porque la verdad es que es una historia que es una pasada, es una historia muy oscura, pero también con mucho humor negro y de estas que te atrapan desde el principio. También tiene mucho de relación familiar, de cómo es el vínculo de Coral con su padre, y la verdad es que es una absoluta pasada. Y aparte de mucho de costumbrismo y de cultura popular, que a mí como me gusta especialmente todo esto, me cautivó, y creo que como hay muchos lectores que también este tipo de temáticas y de aspectos lo celebran, me parece oportuno mencionarlo. Decías tú que Oms lo hace todo bien, es que incluso hay hasta buena gente, ¿verdad? Sí. Qué rabia, ¿no? Oye, ¿qué otra novedad sí destacarías de tus títulos de octubre? Bueno, y quería mencionar también, antes de pasar al siguiente, que la primera edición del Diablo y Coral tendrá una lámina exclusiva, que será exclusiva además de la primera edición. Estupendo. No la dejéis escapar, porque la verdad es que la ilustración que ha hecho Josep para esta lámina es una preciosidad absoluta, vaya. Tan bonita es que nosotros la hemos utilizado como portada de la primera revista Descubre cuatrimestral. O sea que y esa revista la podéis conseguir gratuita en las principales librerías especializadas y también algunas generales. Pero no hace falta que arranquéis la portada. Claro, os podéis llevar la revista entera. Exactamente, como hay una pequeña diferencia entre la lámina y la cubierta. Invito a los lectores que busquen. Entonces que arranque la portada. Hombre, que se lleven el tomo entero y lo vayan mirando. Ya está. Pues continuamos, Álvaro. ¿Qué otras cositas nos puedes contar? Pues que tenemos ni más ni menos que la edición de lujo en blanco y negro de La Carretera. Que el año pasado celebramos la salida de La Carretera, esta adaptación del Artemis del clásico de Cormac McCarthy, que es una absoluta pasada, que se llevó además hace poco en la Comic Con de San Diego un Eisner. Pues ahora traemos una edición de lujo en gran formato, con lomo en tela, unos acabados espectaculares. Es una edición que reproduce las tintas digitales originales de Larsenet. Es una edición además que tiene 32 páginas extra. De esas 32 páginas, algunas son bocetos y arte inédito, y otras son 8 páginas, que yo creo que esto es la joya de la corona de la edición, de esta nueva edición. Son 8 páginas que se habían descartado en la edición en color del libro, o sea, en la primera edición. O sea, son 8 páginas inéditas en las que se representa un sueño del protagonista y que son gráficamente brutales, son una pasada. La verdad que el Arcené es el rey Midas, de hecho, ¿eh? Todo lo que toca lo convierte en oro, ¿eh? Sí, tío. Pero es que es que no hay ningún estilo que haga mal. O sea, da igual, porque tú miras todo su catálogo y es alucinante la versatilidad que tiene. Me parece, vaya, de locos. Sí. De hecho, tanto en lo gráfico como en lo narrativo y lo temático, porque lo mismo aborda el humor más cafre y salvaje, que te hace una historia posapocalíptica que es absolutamente sobrecogedora, que te adapta a otro tipo de narraciones como El Informe de Brodek. Es un autor hiperelástico en sus estilos y para mí es
sin duda uno de los grandes del noveno arte en este momento y que lleva una racha brutal, vaya. Está claro. Pues Álvaro, destacados estos dos, El Diablo y Coral y la edición de lujo de la carretera, menciónanos brevemente el resto de novedades que tendrás en la línea de europeo este mes de octubre. Vale, pues tenemos La increíble historia de la cerveza. Hombre. Vale, un libro sí, para fans de la cerveza como Uri, para fans de la espuma de los dioses. Gracias, Álvaro. Y nada, pues es un libro que además de enseñarnos mucho sobre la cerveza, sobre cómo se fabrica, sobre cervezas industriales, cervezas artesanas, tipos de cerveza, además es muy interesante porque hace un estudio sociológico muy, muy potente de cómo han influido los cambios sociales, económicos, etcétera, en el consumo y en la producción de cerveza. Es un libro escrito por Benoît Simat, que es el autor que ya nos ofreció la historia del vino y la historia de la cocina, así que bueno, quienes hayáis leído esto ya sabéis un poco es un gourmet, qué tipo de libros vais a vino, encontrar. cocina, Sí. ahora cerveza, de unido. Sabe vivir bien. Sabe vivir. Se lo monta bien. ¿Qué otros títulos, Álvaro? Pues hay uno que me hace muchísima ilusión, que es Los ojos del gato. Es la primera colaboración de Jodorowsky y Moebius y es un libro que llevaba muchísimo tiempo agotado, que se estaban pagando unas cantidades absurdas por la edición en segunda mano y que ofrecemos ahora en una nueva edición, en gran formato, un poquito más pequeña que la anterior, porque la anterior era un poco inmanejable, pero es gran formato, para que os hagáis una idea más o menos como la edición de lujo de Black Shark. ¿Vale? Unos acabados también premium, el lomo no, los cantos pintados, o sea, va a ser una edición cuidadísima y para mí es una de esas cumbres un poco desconocidas del noveno arte porque es un guión mínimo de Jodorowsky, digo mínimo porque prácticamente no tiene texto, pero es como muy poético, con un punto también mágico y las ilustraciones de Moebius es que son, de verdad, es que no sé ni cómo describirlas, porque es una salvajada. Una joyita, está claro que sí. Así que para este libro a mí es un libro que me hace especial ilusión, como fan sobre todo de Moebius, también de Jodorowsky, pero sobre todo de Moebius. Y creo que es un cómic que no debería faltar en la colección de cualquier amante del noveno arte, vaya. Es un consejo que secundamos desde aquí. ¿Algún título más? Sí, tenemos dos continuaciones y a la vez cierres de serie. Por un lado, Lonesome Integral 2, llega a su final este western esotérico y violento a cargo del veterano Ace Walsh. Y tenemos también el cierre de La búsqueda del pájaro del tiempo, con una entrega doble. Y bueno, ya sabéis que La búsqueda del pájaro del tiempo pues es como quizás la gran serie de fantasía heroica de las últimas décadas y bueno, pues esto por fin llega a su cierre con una doble entrega que es bastante espectacular. Tú en redes lo sabes, Álvaro, que nos lo habían preguntado por activa y por pasiva, lo de La búsqueda del pájaro del tiempo. O sea, la gente estará contenta porque, madre mía, esto nos lo llevaban preguntando. O sea, que una alegría que salga. Y aprovecho que comentas esto, también preguntan mucho por el integral del segundo ciclo. Correcto. No quería abrir ese melón, pero... En algún momento llegará, pero bueno, ahora de momento vamos a disfrutar de los álbumes. Claro, vamos muy poquito a poco. Los integrales del segundo ciclo llegarán también. Vamos muy poquito a poco. Llegará. Exacto. Oye, por ir concluyendo y a modo de despedida, os pediré que de noviembre destaquéis solo mencionar una novedad de la que sacaréis ese mes. Solo mencionarla, ¿vale? Porque ya habrá un programa en noviembre en la que podréis explayaros, pero al menos dejarla a mí en los labios. Luis, en tu caso, ¿cuál será? En mi caso, el nuevo libro de Kim. El autor de Fouché, Nieve en los bolsillos, Premio Nacional por el Arte de Volar. Pues tenemos una novedad nueva. Casi nada. ¿Y en el tuyo, Álvaro? Yo no puedo destacar uno, te tengo que decir dos porque si no... Venga, vale. Si me dejo uno de estos dos fuera, reviento. Por ser tú. Tenemos Weekly, el primer spin-off de Black Shark en el 25 aniversario de la serie y es una historia del origen de Weekly con guiones de Canales y con un dibujo que es una pasada a cargo del italiano Rigano. Y tenemos, por otro lado, un libro que va a ser mastodóntico, que va a ser una pasada, que es Todo al Negro,
un libro que reúne toda la obra de Keiko en solitario. Cuando digo toda, es toda, o sea, es un volumen de casi 400 páginas que estamos cuidando para que salga como Keiko se merece, vaya. Qué maravilla. Maravilloso. Pues nada, Luis Martínez, director editorial de Norma Editorial y responsable de la línea de producción propia, y Álvaro Nofuente, el encargado y editor de la línea de cómic europeo. Muchas gracias a los dos, compañeros. Pues nada, hasta otra. Turno ahora de nuestra línea de cómic americano, y por eso está aquí su editor, Arnau París. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Y de nuestra línea de manga, y por eso también está aquí Anabel Espada, su responsable. Anabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Pues nada, como hemos hecho con Luis y con Álvaro, os pediremos que nos reveléis las dos principales apuestas que tenéis en octubre y que luego nos mencionéis brevemente el resto. Comenzamos contigo, Arnau. ¿Cuáles serían esas dos? A ver, para empezar tenemos una nueva obra de Scott Snyder. Ya sabéis que hemos sacado algunas de sus obras, como La Noche del Ghoul o Canary, y en este caso es Barnstormers, que también es de estos cómics que se publicaron digitalmente primero. Es un Comixology Original, que los llamaban, y de hecho ganó el premio Eisner a Mejor Cómic Digital. El otro aliciente que tiene, aparte de ser de Scott Snyder y de tener un premio, es que está dibujado por Tula Lotay. Ya conocéis a Tula Lotay de su trabajo en Somna, este cómic que publicamos, fue el primero que publicamos de Distillery, que hizo con Becky Clunan. En este caso lo dibuja totalmente ella, y lo que hace es una historia muy clásica, una historia de aventuras con romance, situada en la primera mitad del siglo XX, en una época muy concreta después de la Primera Guerra Mundial, en la que había unos tipos llamados Barnstormers que se dedicaban a hacer espectáculos aéreos con avionetas por todos los pueblos de Estados Unidos. En ese periodo extraño entre guerras, fue un periodo muy corto histórico, pero que creó imágenes. Creo que muchos hemos visto fotografías de estas acrobacias súper locas, de gente andando encima de aviones y cosas así. Y aquí el protagonista de esta historia es uno de estos pilotos que en uno de esos vuelos a un pueblo acaba destrozando una boda. Pero la novia de la boda se ve que no quería casarse y aprovecha, O sea, ya le va bien. aprovecha la ocasión pues para irse con nuestro piloto. Y ahí empieza toda una historia de persecución trepidante y muy entretenida. Es un poco Bonnie and Clyde, luego. Una cosa así, es muy de ese aviación. estilo. Entonces hemos Totalmente. dicho aviones, Boda boda rotas. interrumpida, dibujo de Tula Lotay, y es un autoconclusivo, ¿no? Es Que un eso volumen único. Todavía sí, lo sí. hace mucho más atractivo. Estupendo, no, la verdad que es un cómic que merece muchísimo la pena y que, como los anteriores, os animamos a que leáis porque bien resulta una lectura agradabilísima. ¿Cuál es la siguiente novedad que destacarías, Arnau? Bueno, la otra novedad claramente es La Luna nos persigue, que es la nueva serie de Daniel Warren Johnson, que aquí se ha juntado con Riley Rossmo y lo hacen un poco a cuatro manos, porque del mismo modo que Somna, Becky Clunan y Tula Lotay se repartían, ¿no?, las páginas de dibujo, aquí hacen un ejercicio muy parecido Riley Rossmo y Daniel Warren Johnson, ya que es una historia que también sucede en una especie de mundo de ensueño. Se trata de un niño que está atrapado en sus sueños y unos padres que, a través de una tecnología especial, van a buscarlo en sus sueños. La parte de los sueños está dibujada por Riley Rossmo, y la parte de la realidad está dibujada por Daniel Warren Johnson. Es una historia que está publicada en Image Comics. Serán 2 volúmenes en total, o sea que terminará rápido. Y nada, es divertidísima. El dibujo de estos dos es espectacular y yo creo que lo vais a disfrutar mucho. Y ya lo estamos notando, porque como ya lo hemos presentado, la verdad que los pedidos que están llegando son bastante generosos y entendemos que esto va a funcionar muy bien. Anabel, tu turno. ¿Cuáles serían esas 2 o 3, si fuese necesario, novedades importantes? Digo 3 porque ya sabéis que en manga publicamos un montón, entonces limitarla a 2 sería un poco complicado. ¿Qué tú destacarías de tus novedades de octubre? A ver, para empezar, destacaría el título que ya sabes que lo conocemos cariñosamente como La conejita terminal, pero el título completo es Tengo cáncer terminal, pero estoy bien. Y es el relato autobiográfico de una autora de manga que a los 38 años va al médico porque tiene como unos cólicos extraños y bueno, va al especialista. Y bueno, pues no tiene cólicos menstruales, lo que tiene es un cáncer de colon.
Entonces, en ella, obviamente, el diagnóstico la deja chafada, no lo siguiente, pero utiliza lo que más le gusta, que son las viñetas y interactuar pues, en redes para explicar su vivencia. Y entonces empezó a dibujar estas pequeñas viñetas de su vida explicando pues, cómo había llegado allí, cómo era el tratamiento, cómo eran los diagnósticos, luego cómo eran las consecuencias y las secuelas que tiene este tratamiento, cómo afecta a los que la rodean y explica un poco de su vida. Es una manera como de exorcizar lo que le está pasando, de asumirlo también, porque es muy duro el asumirlo, el hacerse a la idea de que bueno, esa es su nueva realidad y que cosas que antes hacía ya no puede hacer y bueno, y aparte luego también el asumir y el aceptar lo que pasa con este tipo de enfermedades, ¿y por qué a mí? Pues bueno. Y aparte lo importante es que lo hace desde ese optimismo, ¿no? Que tú sí, nos lo revelaste la primera vez que nos lo presentaste y dijimos, ¿cómo se puede afrontar esto con optimismo? Y oye, ella lo consigue. Es una luchadora, o era una luchadora, por desgracia, porque es como lo peor que tiene, que es que sabes que acaba como una nota, acaba en alto, acaba como de, qué bien, lo está luchando y está en remisión, y luego ves que el bicho volvió y al final perdió la batalla. Pero durante estas 160 páginas ella lucha todos los días y es cómo se enfrenta, además los consejos que da, ya no solo tanto para las personas que sufren la enfermedad, sino para los que la rodean. Ella, por ejemplo, está muy pendiente y muy consciente de cómo lo está viviendo su pareja, porque la impotencia de que una persona querida tenga esta enfermedad y que lo único que puedes hacer como mucho es pues acompañarla al tratamiento y estar allí, pero es que es una lucha que tiene que... Es muy... ¿Cómo decirlo? Es una lucha muy solitaria, porque eres tú contra la enfermedad y a nivel mental también es muy duro para las personas que están a su alrededor. Y esto es una cosa que a mí me ha gustado mucho de este libro, más allá de todo lo que tiene, que no diré que son los grandes olvidados, porque obviamente los protagonistas siempre tienen que ser los enfermos, pero los que están al lado también es importante que tengan un apoyo y que tengan un reconocimiento de esta labor que hacen. Y bueno, lo que también querría destacar de este libro, que creo que es importante, es que un tanto por ciento de los beneficios se van a donar a GEPAC, que es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Muy bien. Contactamos con ellos, les enviamos el libro, porque obviamente ellos querían leerlo antes de poder, digamos, avalarlo, por decirlo de alguna manera, y les gustó mucho. Qué bien, pues les gustó mucho, o sea que, claro, y ellos hacen una labor maravillosa ayudando a las personas que están sufriendo esto, y además les gustó mucho lo que comento, el hecho de que también hablen del apoyo, del apoyo externo que tienen todos esos pacientes, que a veces sí que se da un poco como por supuesto, como olvidado, pero que también es importante. Así es importante cuidar al cuidador, ¿no? Sí, realmente sí, porque tú tienes que estar bien para poder ayudar a los demás. Es como lo de los aviones, primero ponte tu mascarilla antes de poner la mascarilla de los demás. Entonces es una lectura que es dura, porque lo es, por mucho que luego tengas este optimismo y que esté muy bien llevado y que quizá no es deprimente de primera a última página, pero creo que es necesaria. Porque aunque tengas la magnífica suerte de no conocer a nadie que haya sufrido esto, pero bueno, creo que es algo que sí que todos deberíamos estar más concienciados. Totalmente. Y yo, permíteme que diga algo respecto a la obra. Yo creo que es una obra muy buena de leer para gente que ha pasado por una situación muy similar, porque puede ser una manera también... primero de verte reflejado en algunos momentos y luego también para sanar, porque al final son experiencias muy traumáticas, y yo creo que es súper recomendable tener esa lectura, porque te da otro punto de vista del que puedes haber tenido tú en tu experiencia, y creo que en cierta manera puede ser bastante sanador. O sea que para toda la gente que mínimamente tenga un interés o haya pasado por una situación similar, yo de verdad animo a la lectura, porque puede ser algo extremadamente positivo, pese a la crudeza del asunto. Claro que sí. No deja de ser un pequeño grupo de apoyo. Claro, sin el duda. ver que sí, o sea, que vale, que es injusto, sí, que es muy duro,
también hay más gente que lo está pasando y cómo cada uno se enfrenta. También es verdad, hay gente que tiene la desgracia de que se tiene que enfrentar a esto varias veces en su vida y no lo enfrentan cada vez de manera distinta porque tú eres una persona distinta en todas estas fases, ¿no? Pero creo que eso también es bueno, el quitarle el estigma que tiene. Ahora ya al menos se habla más, pero hace años el cáncer era como una enfermedad que se llevaba para adentro y no se mencionaba y era feo y no lo decías por no molestar. Y era como de molesta. Si tienes que hablar, habla. Si tienes que expresarlo, hazlo. O sea, no te lo guardes porque al fin y al cabo esto también es muy importante. Sí, en este tipo de enfermedades el nivel mental ayuda. Exteriorizar y compartirlo, por lo que tú comentas, por buscar esa ayuda y encontrarla, es fundamental. Presentada esta novedad, que es tremendamente importante, necesaria y valiente, ¿qué otra destacarías de tus títulos de octubre, Anabel? Pues bueno, como ya tenía los zombies japoneses con Ayama Hiro, pues vamos a ver qué pasa en Corea. Entonces, Sweet Home es qué pasaría si hubiera un apocalipsis zombie en Corea del Sur. De hecho, a algunos puede que les suene el título y es que hay un live action, un drama, digamos, en Netflix, que es la adaptación en imagen real de esta historia. Que es la historia... Ya disponible, ¿verdad? Sí, me parece que hay 2-3 temporadas. Y está muy bien adaptada. Yo aún no lo he visto, pero la gente que sí que lo ha visto dice que sí, que realmente que la adaptación es muy fiel y que está muy bien. Y la historia, la verdad es que también se las trae, porque al menos en mi limitadísima experiencia... ¿Con los zombies? Con los zombies, sí, exacto. Los zombies asiáticos son distintos de los zombies típicos americanos que podemos ver en The Walking Dead o algo así. Desarrolla un poquito Sí, eso, por porque favor, los zombies por asiáticos favor. son distintos. Claro, si tenemos en cuenta que cuando te conviertes en zombie pierdes parte de tu personalidad, pero tu esencia sigue ahí, un americano no es igual que un zombie. Aparte que las personas, si tú todavía no te has convertido en zombie, digamos que tu reflejo puede ser uno. O sea, el de Ayama Hiro, por ejemplo, espero que esto no sea un spoiler porque ya estamos reeditando y eso ya está publicado. Hay un momento que va con un taxista, el taxista se convierte en zombie y él está preocupado porque no tiene cambio. Que le dejo aquí, bueno, es igual que de ese cambio. Tío, que te quiere comer, vete. No te quedes allí preocupado, es que tienes menos, ¿no, tío? O sea, Hideo, chaval. Hasta haciendo zombies, Espabila. Es que sí, y claro. Pero en Estados Unidos, a la que hay un zombie, pues sacan la recortada. Y si no lo hay, pues está bien. Por alusiones, Arnau, ¿es verdad eso? Es cierto. Bueno, puedo corroborar. Claro, y en Sweet Home la premisa es que tienes a un protagonista que es un chico joven, un adolescente que se ha quedado solo porque su familia muere en un accidente. El chico ya era una especie de hikikomori, era una persona que estaba aislada de la sociedad por sus traumitas. Y bueno, pues estaba de voy a estar aquí, se cambia de piso, se va a un edificio de estos súper grandes, con vecinos súper raritos también. Y dice, bueno, a mí cuando se gane la pasta, si no, pues yo aquí me desvivo y ya está. Como que no tienen nada que hacer en su vida. Y entonces empieza a ver como cosas raras con los vecinos. Y decía, hostia, menuda panda de gente. Pero una cosa son las cosas raras de toda comunidad de vecinos que puede tener al que te dice que porque está fumando en el pasillo, a una tía que se come a su gato. Eso ya no es tan normal. Ni en Corea es tan normal. Entonces ya empieza a decir, hostia, qué cosa más rara, ¿qué está pasando aquí? Poco a poco lo que pasa es que se está produciendo lo que se llama la monstrualización, que es que a la gente de repente pues se le va la olla. Y un poquito igual que pasa en Ayama Hiro, los zombies de Sweet Home como que se quedan con lo que más les interesaba en vida o con una idea como fija. Entonces, claro, los zombies son totalmente distintos porque a todos nos motivan cosas diferentes. Pues una de ellas está obsesionada con que tiene mucha hambre porque quería ser idol, entonces se mataba de hambre para poder entrar dentro de los cánones de belleza. Entonces está muerta de hambre. Pero otro está preocupado por otro tema, que es igual, que dan igual de miedo, porque si te cogen, Claro, caput. te desviven totalmente. Pero claro, es lo que os digo, es un edificio muy grande en el que hay un montón de gente. Además, él es nuevo, tampoco conoce a los demás. Y tampoco pueden recibir ayuda porque está todo el mundo igual. Llega un momento pues se quedan sin internet. ¿Cómo consigues comida? No puedes salir a comprar porque ahí están los zombies. O sea, si sales la comida acaba siendo tú.
Y por un lado tenemos eso, al típico protagonista que es el antihéroe normal, porque es lo que quiere. Es un tío que se dedicaba, era un troll de redes, o sea, se dedicaba a meterse en los foros y a liarla, porque era lo que le daba un poquito de alegría de vivir y le motivaba. Y de repente pues se encuentra en esa situación en el que te salvas tú y bueno, empieza a trabar cierta relación con los que todavía no son zombies. Y es una serie, ¿no? Así como el anterior título era una obra única, esta es una serie. ¿Se sabe en cuántos tomos culminará? 12 volúmenes. 12 volúmenes, fantástico. Y bueno, ya os digo, un muy buen ritmo, unas escenas bastante impactantes, saben muy bien desarrollar la trama y transmitirte tanto el agobio como el miedo. De que tú vas, claro, te estás muriendo de hambre, tienes un zombie en tu habitación, estás encerrado en el baño y a ver cómo sales. Y no hagas ruido, porque como si no vienes a verte. Obviamente estos zombies, como todo buen zombie, tiene una fuerza muy superior a la de un humano, por lo que si quiere arrancar la puerta, arranca la puerta. Lo va a hacer, está claro. Pues continuaremos hablando de manga más adelante, pero quería preguntarle a Arnau por el resto de títulos que tienes este octubre. ¿Cómo los mencionarías? Si destacaría alguno más, si son continuaciones. ¿Qué has preparado? Tenemos un par de continuaciones. Tenemos el cuarto volumen de Rogue Sun, del Massiveverse. Luego tenemos el tercer volumen de Los Sacrificadores, de Remender con Max Fiumara y también con Andrés Lima Araujo. Y luego tenemos un nuevo volumen de cómics de Stranger Things, que bueno, creo que es muy oportuno porque ya llega el final de la serie. Y en este caso es un nuevo volumen de Stranger Things y Dungeons and Dragons, donde regresamos pues a lo que... Al origen. Al origen de los muchachos. Sí. Al origen de los muchachos, bueno, más que el origen de los muchachos, a ese momento en que conocen a cierto friki de los juegos de rol y del heavy metal, que ya sabéis de qué estoy hablando, y que aquí cobrará protagonismo en este cómic. En el Club del Fuego Infernal, ¿no? Entonces aquí, si os gustó toda esa temporada que Dungeons and Dragons cobró tanta importancia en Stranger Things, aquí tenéis un poco una historia de origen. Claro, y que sigue contando con el arte de un autor, dibujante nacional, Diego Galindo, que sigue dibujando los cómics de Stranger Things perfectamente. Y por aclarar a quien no lo tenga, a quien lo haya conocido ahora con este, que imagino que no, que ya lo sabrá todo el mundo, pero por si acaso alguien estaba despistado, las nuevas temporadas de Stranger Things se estrenan en diciembre, ¿no? Sí, bueno, no, en noviembre, porque están en 3 partes, y luego lo que hablábamos en el otro episodio, las fechas son 25 de diciembre, Navidad, 31 fin de año, que son una elección de fechas que, pues... Bueno, mira, para verlo en familia. Eso para tener la excusa perfecta para no ver a la familia, o sea, una de dos. ¿Alguna novedad más, Arnau? No, eso sería todo. Pues Anabel, continuamos contigo. ¿Qué otras cositas destacarías? ¿Alguna novedad? De ese recital de títulos que publicarás en este mes de octubre. En octubre también me gustaría destacar una nueva serie que entra en catálogo, también en la sublínea de Webtoon, de cómic coreano, que es The Great. Esta es una serie limitada, 4 volúmenes, que cuenta con el mismo artista que Navillera, que si en Navillera lo hacía bien, pues aquí lo hace todavía mejor. Y también este es el cómic de llorar. Hombre, una buena lloradita nunca va mal. Y luego para casa, sí. En The Great tenemos a una protagonista, una chica que se llama Bora, que siempre había tenido como muchos sueños y era una chica muy echada para adelante y que podía con todo y se echaba el mundo a la chepa y tiraba. Entonces es la historia de esta chica, que es una chica que tampoco es demasiado especial, o sea, no es la elegida para nada, no se tiene que enfrentar a ningún apocalipsis zombie, no es la elegida de un dios, no, es una chica normal y corriente como podemos ser tú y yo, que estudia en un instituto normal, va a una universidad normal, se enamora, se casa y tiene a sus hijos. Lo que pasa es que, bueno, también es verdad que la chica tiene que vivir un momento bastante complicado porque también ella... cuando es adulta y tiene a sus hijos, se enfrenta a una grave crisis económica que hubo en Corea también, por lo que, bueno, económicamente pues, pierde su trabajo, está sola con los niños y, bueno, no es una situación fácil, ya no solo para encontrar trabajo, sino porque tienes a 2 churumbeles y, claro, ver, es muy complicado estando sola y no pudiendo pedir ayuda a nadie. Y es eso, es como deciros, es una historia costumbrista total, porque
ella tampoco tiene nada en especial, más allá de que, bueno, que os digo, es como muy hecha para adelante, muy, muy optimista, pero claro, es que la vida, o sea, esto es un dramón coreano de manual. O sea, te lo tienes que leer con el pañuelito, porque es como de, no, mira, ahora parece que levanta cabeza. Va al médico y no levanta cabeza. Y es como de, madre mía, ya lo ves venir. Pero el dibujo es maravilloso y lo que te cuenta es eso, es el disfrutar un poquito de la vida, de lo normal. O sea, no tienes por qué ser especial, no tienes por qué tener una vida maravillosa. Básicamente es, enlazando un poquito con lo que decíamos antes de la conejita, es a nivel mental enfrentarte a la vida con optimismo y decir, bueno, ¿qué cartas me han tocado estas? Pues voy a ver la mejor jugada que pueda hacer. Y esta chica, exactamente, y esta chica lo consigue. Además vas viendo, ahora mismo estamos preparando el volumen 2, que es hasta donde he leído yo, vas viendo que la protagonista va madurando y va evolucionando como persona, porque obviamente empieza la historia cuando tiene, yo qué sé, 5, 6, 7 años. Y ahora pues debe tener sus 30 y largos. Entonces vas viendo como además ella misma hace la reflexión. Claro, es que yo cuando era joven hacía esto, pero ahora me he dado cuenta de que esto es importante. Y piensas, pues también está bien. El que veas que los personajes van evolucionando, que no son estáticos y que no dices, pues mira, esta no los meten en una caja con unas etiquetas y de ahí hasta el tomo 4 va a ser igual. No, ella va cambiando, los demás también va cambiando. Bien sea por el paso del tiempo, bien sea porque bueno, te vas haciendo mayor y tus prioridades cambian, Claro que o la sí. y la vida y la sociedad cambia y también te tienes que adaptarse a morir. Que No es lo queda que más tiene. remedio. No queda más Exactamente. remedio. ¿Qué otros títulos destacarías de todo lo que traes o has traído? Porque cuando avanzamos esto ya manga ha sido publicado. ¿Qué destacarías más, Anabel? Destacaría la edición especial de Aoashi 31. Por un lado tenemos la edición normal, como nos gusta hacer con estas ediciones especiales. Por un lado está la edición normal para que la gente que se quiera leer el tomo y ya, pues que lo pueda conseguir y no, digamos, no les obligamos a que tengan que comprarse una edición con cosas que a lo mejor que les dan igual. Y como bueno, la economía es la que hay, a lo mejor tampoco te da, que eso también es. Y por otro lado tenemos la edición especial que viene con una cajita especial que incluye 31 postales, que son las 31 portadas publicadas hasta ahora. ¿Por qué lo hemos hecho con el número 31? Que puede parecer un número como muy random. Pues lo hemos hecho porque el 31 de Aoashi era la portada en la que salía uno de los protagonistas vistiendo la camiseta del Sabadell. Que aquí... Hombre, yo qué voy a decir, mi ciudad y un equipo que he seguido desde chiquitito, o sea que... ¡Qué alegría! ¿Que te toca la patatita? Hombre, un poco, joder. O sea, Entonces qué lo alegría. elegimos por eso, porque era un equipo español. Además el autor vino a título personal a visitar el Sabadell y pensamos que, bueno, dado a hacer una edición especial, obviamente esta nos la hemos sacado de la manga, esta es exclusiva nuestra, porque les dijimos, mira, es que queremos hacer algo especial Claro, con que este Sabadell número está aquí al 31. lado, claro. Claro, y aunque no lo estuviera, aunque lo hubiera, Que fuera el Cádiz. o el Depor, ¿verdad? da igual. Bueno, Si hay que está ir, cerca si no está Renfe de por medio. Bueno, eso ya- Eso lo quería decir, eso. eso ya vamos a dejarlo porque es un drama diario. Y aparte también, aprovechando eso, hemos vuelto a poner en marcha la promo de la bolsa, de nuestras si tote quiere bags. bolsa. Que si quiere bolsa. Para conseguirla, la dinámica es la de siempre. Necesitas comprar un volumen de Aoashi, cualquiera. No tiene por qué ser el 31, no tiene por qué ser la edición especial. Si te quieres comprar el 1 es elegible, o el 15, o el que te dé la gana, y 2 volúmenes más de norma. Entonces te llevas una bolsa, una tote bag de tela bastante resistente, que doy fe, porque yo las uso mucho para comprar, y son muy cómodas, con un dibujo de Aoashi. Y bueno, los japoneses, la verdad, y el autor encantado también con ellas. Así que si os gusta el fútbol, os recomiendo mucho Aoashi, porque creo que es una de las series de fútbol más reales que te puedes encontrar. O sea, ahí no hay de tiros maravillosos, ni se suben a las porterías, ni nada. O sea, es gente... No es la catapulta infernal. Oh, sí. Hay Pero man- y lo que molaba la catapulta. Sí, sí, infernal. Bueno, Pero claro. sí, los gemelos de Rick, sí. Pero bueno, que no es un manga Es de con estos- una física realista, vamos a Sí, dejarlo porque ahí. el protagonista al fin y al cabo es un chico que tiene cierta facilidad y que se le da bien, pero como estos, en realidad te haya patadas. Hay mucha gente que tiene facilidad. Y luego es tu tesón. Luego es que tú entrenes y que tú pongas de tu parte y que tengas constancia y un tanto por ciento de suerte. Porque Claro, luego está que totalmente. te lesionas con 16 y se te acabó lo que se daba. Y entonces tenemos ahí a Shito, que es un chico
que al principio va muy subidito. Y luego le tienen que bajar y luego, pero el chico, ya os digo, a mí me ha gustado bastante y no soy súper futbolera, pero lo he encontrado muy interesante. Además, pues cómo estaba enfocado también lo que decíamos, todo el rato es lo mismo, parece que publico todo lo mismo. A nivel mental, cómo te centras todo lo que tienes que hacer para conseguir lo que quieres. O sea, no es solo decir, yo quiero esto, pues sí, pero también tienes que tener la cabeza un poquito amueblada y también llegar a un momento de aceptar que llegas hasta aquí. A ver, son todas las obras que tengan que ver con amueblar la cabeza, bienvenidas sean. Vivimos un momento en el que la cabeza bien amueblada no está. Pero es que además... Es que está todo muy caro. Además, en el fútbol, en los últimos años se ha ido instaurando el tema de tener psicólogos directamente con los jugadores juveniles y ya no tan juveniles, más grandes, precisamente por toda la carga que conlleva. Por la presión. Yo he de decir que como autoproclamado portavoz de Sabadell estamos altamente contentos de esta portada. De este ya imagino, ya te digo, si fuera la del Cádiz yo estaría igualmente orgullosísimo. Ojo, o la del Bornos. Sabadell, recordar solo que jugó en primera división hace muchos años, pero jugó, y competición europea. Motivos tienes para estar orgulloso. Anabel, por ir concluyendo, menciona continuaciones importantes de este mes. Pues así importante, tenemos el volumen 20 de Chainsaw Man, que ahora supongo que dentro de poco ya podremos también ver la película. Luego también tenemos el volumen 17 de Dan Da Dan, que lo sigue petando, y 2 series que acaban. Por un lado un webtoon, Atender Her, que se acaba en 6 volúmenes, y por otro lado un seinen asi, que es como la respuesta japonesa a Breaking Bad, que es Harahara Sensei, que en 4 volúmenes ya se acaba. Ya tenemos ahí a la profesora de química y la yakuza, que ya ponemos el punto final. O sea, es una serie que está muy bien, 4 tomitos, muy redondita, o sea que ideal. Para fans de sí. Breaking Bad. O sea, exacto, o de la química, que también o de la química. Exactamente. Un mes completito como todos. Os agradeceré, Anabel y Arnau, que como hemos hecho con Luis y con Álvaro, no os mencionéis únicamente citar un título de noviembre, la novedad más importante, que ya desarrollaremos en el Normaland de este mes, pero para que haya ya un poquito de miel en los labios. ¿Cuál sería en tu caso, Arnau? Pues en mi caso creo que os voy a recomendar, y espero que llegue a tiempo, la nueva edición de Slain, El Dios Cornudo, que bueno, es un pedazo de cómic que ya conocéis muchos, la mejor obra yo creo de Simon Bisley, con un arte espectacular, y que la publicaremos ahora en un tamaño aún más grande, con materiales reescaneados, con lo que bueno, creo que es la edición definitiva. La edición de es esta la gran hostia, obra. que si yo ya la he visto, es Guapísima, ¿no? Brutal. ¿Y en tu caso, Anabel? Pues yo voy a tirar por la producción propia. ¡Hala! Porque en noviembre tendremos Eterno Yoshio, que es el nuevo trabajo de Joan C., que hace un par de años ganó el concurso, bueno, hace 3 años ganó el concurso manga, le publicamos Okasan, y la verdad es que la experiencia fue buena para todas las partes. Él está contento con nosotros estamos contentísimos con Joan, porque nos gusta mucho su trabajo. Además, trabaja muy bien, es un placer trabajar con él. Tú también has hecho cosas con él, es muy majo. Así que nos presentó el proyecto de Eterno Yoshio, que está ambientado en Okinawa. Hemos tenido también ahí 2 obras ahí ambientadas en la isla japonesa seguidas. Y trata de, pues básicamente de cómo es la vida y un poquito del ikigai, de disfrutar del momento y el de tener algo que te motive en esta vida. Parece que todo lo que estoy hablando en este podcast de este mes... Sí, la verdad es que me voy a hacer editorial manga. Me voy a hacer coach porque esto eso es bueno. Y es un título que ya hablaremos en profundidad, pero está muy guay. En el Normaland de noviembre con los editores hablaremos sobre él y sobre el link que ha comentado Arnau. Y solo queda, pues chicos, Arnau París, responsable de la línea de cómic americano, y Anabel Espada, directora de la línea de manga. Asiática, muchas gracias. Asiática, ¿verdad? Porque ya publica de todas las procedencias de allí. De todo. Muchas gracias a los dos. A ti. Y concluimos con las 2 editoras que publican obras dirigidas al público más entusiasta, más pasional. Estoy hablando de Clara Cortés, la editora del sello Astronave, nuestro sello infantil y juvenil. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Y Ona Puyol, que es la responsable de nuestra línea de Anmei, de narrativa china. ¿Cómo estás, Ona? Muy bien, encantada de estar aquí. Hemos dejado a la juventud por final, ¿eh? Para tener un buen final. Claro, como debe Tiene ser, para terminar en alto. Pues Clara, empezamos contigo. ¿Qué 2 novedades de las que publicas en octubre destacarías y por qué? Bueno, yo he traído aquí el libro Fantasma, que lo principal que hay que decir es que es perfecto para los fans de Ghibli.
Es un libro bastante largo que la gente como a partir de unos 11, 12 años lo va a disfrutar un montón, sobre 2 niños que se ven envueltos en una aventura porque resulta que uno de ellos es un fantasma y entonces está siendo perseguido por otros fantasmas más peligrosos y hay que salvarlo. Entonces, no quiero hacer muchos spoilers porque ya hay suficientes spoilers en los vídeos de novedades, según aquí No. mi amigo Uriol. Yo no digo nada. Pero creo que es una historia súper entrañable, con un dibujo precioso, con unos personajes muy tiernos. A mí me hace llorar. Lloro con muchas cosas, sí, pero a mí Pero siempre lloras con sentido y con Exacto. motivo. Sí, sí, que- sí. Yo no lloro por llorar, ¿eh? No, no, Yo no claro soy que no. aquí llorona gratuitamente. No, pero creo que es una historia muy, muy chula, con mucha aventura, con muchos giros, que además creo que a veces cuando en las historias para más peques se pierde un poco y esto, ¿no? En plan de está súper bien estructurada y os lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estupendo. Y luego Ujú. traigo... Que se le enciende la cara, Es ¿eh? que a mí- Hombre, Se le es que- enciende- este es el título. Este es mi título. Esto es The Raven Boys, la primera parte de una tetralogía que primero fue una saga de novelas en los 2014, por ahí. Fue muy exitosa internacionalmente. Aquí en España también aterrizó con muchísima fuerza y ahora ha vuelto, convertida en esta saga de novelas gráficas adaptada por Sas Milech, que es la autora de Mamo. Para quien no la tenga muy ubicada, tiene un estilo precioso, espectacular y encima, mira, se abrió por los regalitos porque hemos preparado una edición con unos regalitos para que la gente pues tenga unos coleccionables a través de toda la saga. Es la historia de Blue, que es una chica que es de familia de videntes, pero ella no tiene magia, simplemente como que aumenta la magia de los demás. Y los chicos del cuervo, que son unos chavales ricos de un internado, en plan ricos, asquerosamente ricos, molestos, pero con unas obsesiones. Y el cabecilla del grupo de los Raven Boys está obsesionado con despertar a un rey galés que, bueno, pues que se dice que te va a conceder un deseo si consigues encontrarlo. Entonces, estos dos, por una parte los chicos del cuervo y por otra parte Blue, se encuentran y resulta que se ayudan mutuamente. Ella a ellos les proporciona esa energía extra mágica para descubrir, bueno, para seguir las pistas, y ellos a ella le permiten acceder a este mundo que siempre le ha sido pues un poco ajeno porque ya no tiene la magia. Es una aventura súper interesante. El primer tomo está perfectamente adaptado, es precioso por dentro, los personajes son súper entrañables y tiene muchísimo misterio. A partir de 14 años lo recomiendo tanto, tanto, tanto. Pero también a partir de 30, o sea, es decir, voy a decir una cosa, no, estos libros está yo bien. los leí en mi adolescencia y me obsesionaron. Y creo que si los leíste, o sea, la gente que los leyó también y que también se obsesionó, va a disfrutar muchísimo este cómic, o sea, de verdad que no puedo dejar de recomendarlo. Además, yo animo ya a que sigáis las redes de Astronave, porque va a haber una serie de contenidos vinculados aquí a los pibes del cuervo, que bueno, merece la pena cuanto menos echarle un ojo. Sí, bueno, Graznido. yo mejor no hablo, Un graznido. pero os lo recomiendo. No voy a graznar porque no quiero reventarle el oído a ninguno de nuestros oyentes, pero va a estar muy chulo. No, la verdad que por el entusiasmo que hemos visto Sí. en compañeras de la Sí, en redacción general ha habido que aquí- son seguidoras de las novelas, cuando supieron que tú, Clara, habías contratado estos cómics, si ese entusiasmo se traduce luego en venta o... Podemos tener un cuervo de oro en la entrada. Exactamente, va a resultar algo fantástico. Pues Jona, en tu turno, ¿qué títulos publicas en octubre que merece la pena ser destacado? Pues llega el primer volumen de El Guardián de Almas, otra obra de Priest. A mí me ha gustado un montón. Es un Dan May, Boys Love, como no. Sobrenatural, bueno, es un thriller sobrenatural, mucha acción, mucho romance y trata de Zhao Yulan, que es uno de los protagonistas, que es el jefe de investigación del cuerpo de Guardianes de Almas, que es un cuerpo que se encarga de investigar casos paranormales y allí, en uno de esos casos tiene que ir a una universidad porque ha sido asesinado un estudiante y conocerá a un profesor que se llama Shen Wei y como hay una atracción
a primera vista. Surge química. Hay un corrientazo. Vamos a dejarlo así. ¿No? Sí, ¿no? sí. Hay un corrientazo. Y a partir de ese primer encuentro tienen que colaborar ellos dos para encontrar... Y vaya si colaboran. Exacto. Pues encontrar el asesino. Pero está muy bien. Se junta mucho, bueno, el Feng Shui, que es muy importante para la obra. También mucha mitología, muchos monstruos, muchos yaos, muchos espíritus. Y creo que es perfecto para la gente que le interesa toda la mitología china. Y también puedes ver como el inframundo budista. Y es muy interesante, o sea, tiene toques de mucha acción, de mucho thriller, digamos, pero también el tema sobrenatural y de las criaturas y mitología está muy presente. A mí lo que más me ha llamado la atención es el tema del Feng Shui. O sea, que ¿Sí? lo tengan como dentro de la obra. O sea, como que no lo asociaba para nada. Es que en el Sí, género sí. Voice Love cabe todo, Uri. No, sí, no hace falta que ocurren. Pero, hostias, lo del Feng Shui, esto sí que no lo vi venir. Sí, es muy interesante porque también a través de cómo está, por ejemplo, construido un edificio... Sí, el Feng Shui, para el que no lo Exacto. sepa, corrígeme Sí, si me equivoco, es un poco la distribución o la colocación de las cosas en tu día a día, ¿no? Sí. Y depende de cómo está construido, por ejemplo, un edificio, depende del Feng Shui, puede acumular malas vibraciones o mala energía, y eso también como influye a si hay más espíritus en un lugar o no. Qué interesante. Sí. O sea, no me lo esperaba para nada, ¿eh? Fíjate, hostia. Ona, ¿con qué periodicidad quieres publicar esta serie? Esta serie se publicará un volumen cada 3 meses. Estupendo. O sea que es Sí. una muy buena periodicidad. Sí, o sea, para son- que la gente pueda disfrutar el Exacto. tomo y lo Que pueda... está muy bien porque Está son 3 volúmenes y ya está. Es O sea, una trilogía. Habrá que esperar poco. No, ya está, claro que sí. Sí. Y no tengo una muestra aquí con... No te preocupes, que No pasa nada. Pero, Esto luego en digital lo metemos. Claro que sí. Eso- pero quería decir que, bueno, aprovecho para hacer una mini publicidad. Claro. La promoción. La promoción, exacta. Hemos abierto unas 9 redes sociales especializadas para las novelas asiáticas, el Danmei. Y allí, si nos seguís tanto TikTok y Instagram, podréis encontrar una preview de todo el merchandising, de todos los gadgets que vendrán en la edición especial del Guardián de Almas. ¿Y alguna otra novedad de octubre en nuestra línea de Anmei? Sí, por fin llegará el 7º volumen de La bendición del oficial del cielo. No explicaré mucho de qué trata porque todo el libro son spoilers. Pues entonces... Entonces, mejor. Recuerda Pero- quién es el autor al menos o la autora al menos. Sí. Bueno, es de la gran autora Mo Xiantong-Xiu. Es el 7º volumen. Nos estamos acercando al final. Solo quedará otro más. Pero bueno, os puedo contar de que es un volumen lleno de drama, salseo, muchas traiciones y nuevas revelaciones. ¿Para qué más? Con Exacto. eso ya tenemos más que Una suficiente. telenovela, ¿eh? O sea, Clara, que no nos hemos olvidado, tú en octubre publicas más cosas. Yo saco 2 álbumes para los más pequeños. Hay uno que es como más cookie y otro que es más gamberro. Canallita. Sí. así, sí. El cookie es La bruja no tan piruja, que saldrá en castellano y en catalán, que es de pues una brujita que no entiende por qué tienen que ser malas las brujas. Y es que, jolín, a ella no le gustan las travesuras. Buena Entonces, gente. Es muy buena gente. Y Es todas muy las buena brujas le gente. dicen, es que no estás a la altura. Y ella en plan, pero es que yo quiero hacer las cosas bien. Entonces pues habla un poco de cómo al final la bondad siempre gana y cómo es mejor hacer las cosas por las buenas porque al final sale todo mejor. Y luego está el canallita, que es el pompis de mi hermano está embrujado. Es, Creo que es fantástico. Yo vengo a decir que es probablemente lo mejor que ha salido de Astronave. Es De- espectacular. Sí. En plan, a mí Sí. me encanta. Es la historia de 2 hermanos que van por primera vez a casa de sus abuelos y la casa, pues, dicen que hay fantasmas y ellos están muy tranquilos hasta que están por la noche y empiezan a oír algo.
y empiezan a oler algo muy mal, que huele a muerto. ¿Qué puede ser? A Halloween huele. ¿Qué? A la calabaza, cuando ya lleva un tiempo abierta. Cuando ya está así como que tiene las encías de la sí, calabaza. Sí, pues que así. se empieza a poner negra. Y empiezan a huir de ese olor y de esos sonidos tan horribles hasta que descubren pues que les está persiguiendo, porque Lo tienen justo detrás. lo tienen justo detrás y no se van a librar de él. Pues este tipo de contenido, aunque parezca sorprendente, funciona muy bien. Muy bien. En general, la escatología, especialmente en términos infantiles, siempre es éxito. Tenemos varios títulos que abordan este tema, sí, el género, y todos los hemos terminado vendiendo e incluso reimprimiendo. O sea que si os da un poco de reparo, sentidos libres de acercaros porque realmente a vuestros nenes y nenas les va a gustar. Exacto, relajaos. Es divertidísimo. Aquí no le hace gracia un pedo, vamos a ver. Sí, Eso es verdad. Honestamente. Por ir concluyendo, como hemos hecho con los compañeros anteriores, os pediremos que únicamente citéis, únicamente mencionar un título de noviembre, ¿vale? El más importante. Solo mencionarlo, no hace falta presentarlo porque como en noviembre celebraremos un nuevo Normaland para desarrollar y explicarlo con detalle, únicamente quiero que digáis nombre y autor, título y autor. Clara. Yo quiero anunciar una cosa que me hace muchísima ilusión, que es el libro de arte de Judith Mayol, que por fin saldrá. Ha sido un montón de meses de trabajo. Judith se ha dejado todo lo que tiene, pero ha quedado espectacular. Temática circense, Carusel, The Art of Judith Mayol. Es muy bonito. ¿Y en tu caso, Ana? Pues en noviembre vendrá Pequeño Hongo, de Yi Shi So. Espero haberlo pronunciado bien. Y si no, ¿quién se va a quejar? A ver quién es capaz de decirlo mejor que tú. Y bueno, es una edición especial que estamos trabajando muchísimo, con arte Doy exclusivo. Doy fe del trabajo que está llevando. El arte es exclusivo nuestro, es una edición española y cuenta con arte de ilustradores españolas de Ana Onces, de Eropinku y de Rocío Sogas. Estupendo, pues ya nos contaréis más sobre el libro de arte de Judith Mayol y sobre Pequeño Hongo en el Normaland de noviembre. Muchísimas gracias a las dos. Ona Puyol, editora de la línea de May, Gracias. Clara Cortés, editora de Astronave. Merci. Y a vosotros y vosotras, queridos amigos de Normaland, por favor, darle al like, comentadnos. Nos gustará mucho saber cuál de todas las novedades que han comentado los editores y editoras os han seducido y atraído más, porque así también para ellos es importante de cara a futuras contrataciones y darle al dedito para arriba, que nos hace muchísima ilusión. Hasta el próximo Normaland. Gracias por seguirnos. Encuéntranos en las redes sociales de Norma Editorial y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros programas. Recuerda que, además de YouTube, nos puedes escuchar en Spotify, SoundCloud y el resto de agregadores.